Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Un placer, un honor estar aquí en esta oportunidad para continuar el estudio de escatología bíblica. Tengo en esta oportunidad, y a partir de aquí lo voy a tomar como una norma, iniciar el video de escatología con un editorial. La traslación, el rapto, el arrebatamiento, no es un premio, es la consumación de la redención. Una de las señales más claras de confusión doctrinal en la escatología contemporánea es la persistencia de teorías que, bajo una apariencia de piedad y vigilancia espiritual, terminan socavando el corazón mismo del Evangelio. Entre ellas, la llamada teoría del traslado parcial ocupa un lugar particularmente delicado, no por su novedad, pues no lo es, sino por las implicaciones teológicas que arrastran consigo. Esta teoría no discute fundamentalmente cuándo ocurrirá el traslado de la Iglesia, sino quiénes serán incluidos en él. Sostiene que solo un grupo de creyentes selectos, los más vigilantes, los más expectantes, los espiritualmente maduros, serán arrebatados. Mientras que otros creyentes verdaderos, aunque regenerados, permanecerán en la tierra para atravesar el período de la tribulación. El argumento parece, a primera vista, serio, bíblico y hasta exhortativo. Sin embargo, cuando se lo examina con rigor doctrinal, revela una grieta profunda y peligrosa, una comprensión defectuosa del valor de la muerte de Cristo. El Nuevo Testamento es inequívoco al presentar la obra de Cristo como perfecta, completa y definitiva. La salvación no es un proceso que se completa por méritos acumulados, ni una posición provisional sujeta a una revisión escatológica. La redención en Cristo es una realidad consumada, fundada en una triple obra divina: propiciación, reconciliación y redención. Estas no son categorías retóricas, sino realidades objetivas que alteran radicalmente la relación entre Dios y el pecador. La propiciación declara que la justicia de Dios ha sido plenamente satisfecha, no parcialmente, no condicionalmente, no de manera progresiva. Dios no espera una cuota adicional de vigilancia para completar lo que Cristo ya consumó en la cruz. La reconciliación establece que la posición del hombre ante Dios ha sido objetivamente modificada por la obra de Cristo, haciendo posible la justificación sin que Dios comprometa su santidad. Y la redención, como un pago efectivo por el rescate, libera al creyente no solo de la culpa del pecado, sino también de su condenación futura. En este punto, la tradición cristiana ha sido clara desde muy temprano en la historia.
Atanasio de Alejandría, por ejemplo, al defender la encarnación y la obra expiatoria de Jesucristo, el Verbo, escribió: lo que no ha sido asumido no ha sido sanado, pero aquello que ha sido unido al Verbo es plenamente salvado. La lógica de Atanasio es contundente. Si Cristo asumió plenamente la naturaleza humana para redimirla, entonces no existe una redención a medias, ni una salvación escalonada. Introducir una traslación parcial, un rapto parcial, implica necesariamente introducir una redención incompleta, aplicada de manera desigual según el desempeño espiritual de cada creyente. La Reforma fue igualmente tajante en este punto. Calvino, al comentar sobre la justificación, afirma: Cristo no justifica parcialmente. Cristo reviste completamente a los suyos, lo hace con una justicia perfecta. Trasladar esta afirmación al terreno escatológico es inevitable. Si el creyente está completamente revestido de Cristo, de su justicia, entonces su destino final no puede depender de su justicia experimental, sino exclusivamente de su posición en Él. La traslación no es una recompensa por velar. Es la consecuencia lógica y necesaria de estar en Cristo. Aceptar la teoría del traslado parcial obliga además a fragmentar doctrinas que el Nuevo Testamento presenta como indivisibles. El cuerpo de Cristo no puede ser arrebatado en partes sin que la cabeza quede unida a un cuerpo mutilado. La esposa no puede ser presentada al esposo incompleta. La resurrección no puede consumarse parcialmente sin negar explícitamente la promesa del apóstol Pablo cuando dijo: todos seremos transformados. Más aún, esta teoría confunde gravemente la distinción que hay entre la salvación y los galardones. Las escrituras son claras. Los galardones recompensan el servicio fiel. El traslado, el rapto, consuma la redención. Convertir el arrebatamiento en un premio por vigilancia es reintroducir por la puerta trasera un principio legalista que el Evangelio expulsó definitivamente. Finalmente, el traslado parcial borraría una distinción fundamental del programa divino, la diferencia entre Israel y la Iglesia. Los pasajes que invocan vigilancia, huida y juicio pertenecen al contexto del trato de Dios con Israel durante el tiempo de tribulación. Aplicarlos a la Iglesia no es profundidad exegética, es confusión dispensacional. La conclusión es ineludible. La teoría del traslado parcial no exalta la santidad del creyente, sino que debilita la cruz de Cristo. La teoría del traslado parcial no promueve esperanza,
sino que introduce incertidumbre. No honra la vigilancia de los creyentes, sino que la convierte en una moneda de cambio. Y en última instancia, no protege la gloria de Cristo, sino que la condiciona al desempeño imperfecto de los creyentes. La Iglesia espera al Señor no para ser digna de escapar, sino porque ya ha sido hecha digna en Él. La traslación no será el premio de unos pocos fieles, sino la proclamación final de una redención perfecta, total y suficiente, realizada una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Bienvenidos a Escatología Bíblica. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hace tiempo que quería dedicarle una editorial a este tema. Es un tema cardinal dentro de la doctrina cristiana, la justificación. Y bueno, lo tuvimos hoy. Vamos a continuar con nuestra lectura acerca del rapto, un tema debatido, un tema interesante, un tema controvertido, un tema que abunda en puntos de vista no alineados con la Escritura. Vamos a tener un largo proceso de lectura en este capítulo del libro del Dr. Pentecost. Lo van a poder ver, pero bueno, a lo largo de muchos siglos esta ha sido una doctrina mal entendida, a pesar de que la Escritura es clarísima. La Escritura es muy clara si se hace un estudio sistemático, especialmente si se lo enfoca desde el punto de vista de la teología sistemática. La teología sistemática te da la posibilidad siempre de ver el gran cuadro de la redención. La teología sistemática lo que te permite es dar no un paso atrás, sino varios pasos atrás y tener un enfoque panorámico, completo, del proceso de redención que Dios está llevando a lo largo de los siglos. Y cuando uno toma más distancia de un cuadro tan grande como el que pinta la Escritura en toda su extensión, se ven mejor en perspectiva algunas cuestiones. Cuando uno tiene un cuadro grande demasiado cerca, confunde, ¿no? Confunde ciertos detalles y tal vez uno puede ver cosas de cerca que en el contexto mayor del cuadro coinciden mejor. La escatología es una parte que estudia la teología y hay muchos estudios de las profecías, para decirlo de alguna manera, que hablan constantemente aplicando el foco muy puntualmente sobre el arrebatamiento, el anticristo, la bestia, etc., ¿no? Y hacen foco como si se pusiera una muestra debajo de un microscopio, ¿no? Se pueden ver cosas, pero no mucho más de contexto cuando uno hace ese enfoque tan puntual. Entonces hay que tener cuidado de observar esta doctrina, todo lo que trata la escatología, la doctrina de las cosas últimas. Hay que tener siempre el cuidado de estudiar esta doctrina dentro del contexto de la teología sistemática,
Quiere decir, y lo que voy a decir es probablemente lo que considero más importante en esta observación que hago. Lleva más tiempo tomar conocimiento de la teología sistemática, del gran cuadro de la teología, que de una doctrina en particular que se puede abordar con relativamente mayor facilidad, ¿no? Estudiar todo y aprenderte todo el cuadro grande de la teología, lleva mucho tiempo. Y por eso yo creo que tenemos siempre estos problemas de abordaje de estudios de teología, que por ser tan ensimismados pierden el cuadro grande, y allí es cuando se cometen estos errores, ¿no? Estos errores que serían fácilmente evitables si se analizara la escatología desde un punto de vista más abarcativo y, por supuesto, en consideración del resto de las escrituras que están involucradas en este tema. Lo de siempre es pérdida del contexto. Es el error más común, el denominador común en la mayor cantidad de los errores en teología, es falta de contexto, ya sea en un versículo, en un texto, en un capítulo, en un libro. Siempre es falta de contexto. El problema siempre, por lo que veo, es siempre el problema se soluciona analizando las cosas desde su raíz, ¿no? Por eso hemos decidido hacer un estudio de escatología comenzando con el libro de Génesis y no yendo directamente al libro de Apocalipsis, lo cual haremos dentro de un par de años largos, cuando hayamos terminado el marco general de la escritura, para poder estar preparados. Bueno, vamos al PDF. Tenemos aquí la lectura de hoy. No sé si vamos a terminar porque falta bastante. Y estamos en el punto número 2. Y bueno, esta discusión que estamos abriendo aquí, ¿no? Hay un comentario sobre el video anterior, sobre esta discusión del traslado parcial, y lo leía atentamente, un comentario de crítica, que no estaba de acuerdo con esta posición, y contestaba al cuestionamiento que hacía la persona que dejaba el comentario, pero solamente después de leerlo un par de veces, el comentario, detenidamente, caí en la cuenta de que la persona que había escrito ese comentario probablemente no había visto el video, sino que había dejado un comentario basado en el título del video. Cosa que pasa mucho, ¿no? Una persona ve el título del video, le choca, ¿no? Le choca porque no le gusta, o le gusta demasiado, pone el video e inmediatamente pone un comentario, a favor o en contra, sin escuchar el video. Porque claro, lo que esa persona deja en el comentario, evidentemente da cuenta de que, o sea, cuestiona algo que se responde ampliamente en el video. Durante el video yo respondo el cuestionamiento ese. Lo voy a seguir contestando, no por una cuestión personal, sino porque es la doctrina nos va a llevar a profundizar, ¿no? Esto. Me refiero al absurdo de una idea como la de un rapto en el cual algunos creyentes vayan y otros se queden. Es un absurdo total y completo. Bueno, hay gente que esto le choca, ¿no? Porque les han enseñado que tienen que hacer mérito para ser salvos, lo cual es contra la Biblia. La Biblia no enseña esto. El partidario del traslado parcial tiene que negar la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo enseña la unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es indivisible. Todos los que están bautizados
en Cristo, revestidos en Él, todos los regenerados, son parte del cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo en la Biblia. Hay un solo cuerpo y hay una sola iglesia. Y hay una unidad no solamente doctrinal, que enseña esto en todo el Nuevo Testamento, sino que también hay una unidad orgánica. Y el apóstol Pablo hace referencia para demostrar la unidad del cuerpo de Cristo, utiliza la ilustración de un cuerpo humano, ¿no? Que por su naturaleza está unido por todas las coyunturas, especialmente a la cabeza, que es quien dirige todo el cuerpo, la cabeza, ¿no? La cabeza es representada con Cristo y el cuerpo es su cuerpo, la iglesia, formada por todos los miembros que son los creyentes regenerados. No importa cuál sea su situación. Todos los que son creyentes verdaderos forman parte del cuerpo de Cristo. Esa unidad orgánica, es el símil que usa el apóstol Pablo, realmente es excepcionalmente fabuloso. Porque no creo que haya una forma de ilustrar nuestra unión a Cristo mejor que la que tomamos del cuerpo, ¿no? Imaginemos un cuerpo con una mano cortada, ¿no? Y que esa mano, una vez que ha sido cortada del cuerpo y mantenida distante, no otra vez injertada por una cirugía, ¿no? Imaginemos cómo una mano cortada del cuerpo y dejada al lado podría sobrevivir. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir una mano separada del cuerpo? Hasta que se empieza a pudrir y se desintegra. Termina por desintegrarse, ¿no? No hay manera. El apóstol Pablo hace referencia en este sentido de que los que estamos unidos a Cristo por la salvación no podemos bajo ningún punto de vista imaginarnos separados. Así como un miembro, si quieren un dedo del cuerpo, no puede ser concebido como un miembro con vida, si está separado del cuerpo. No tiene vida. No tiene vida. Los creyentes tenemos vida porque estamos unidos a Cristo, como los miembros están unidos a un cuerpo. Entonces, de acuerdo con 1 Corintios 12, léanse todo el capítulo, que habla sobre esto, ¿no? Todos los creyentes, todos, están unidos al cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. También se usa este símil de manera muy, muy parcial en Efesios 5:30. Se habla de que Él es la cabeza. Esta experiencia bautismal, perdón, esta experiencia bautismal es cierta en cada individuo regenerado. Si el traslado, hipotéticamente hablando, si el rapto incluye solo una porción de esos redimidos, entonces el cuerpo del cual Cristo es la cabeza será un cuerpo desmembrado y desfigurado cuando sea llevado a Él, lo cual es inconcebible. El edificio, otro símil, otra ilustración. El edificio, la iglesia es comparada con un edificio, con un templo formado de piedras vivas. Cada creyente verdadero, no importa su situación, cada creyente es una piedra que constituye el edificio, que es un templo vivo en el cual mora el Espíritu Santo en este mundo. La iglesia de Cristo es un cuerpo, es un templo espiritual. El edificio del cual
Él es la principal piedra de ángulo, el cimiento de ese edificio, estará incompleto. Todos estos símiles que se usan en la Biblia se usan para denotar la unidad orgánica que hay entre Cristo y los creyentes. Cuando uno empieza a imaginar, por alguna extraña razón, que algunos creyentes pueden quedar separados de Cristo en el rapto, todo el sistema de ilustraciones del Nuevo Testamento se rompe. El cuerpo, el edificio que conformamos juntos todos los creyentes, el sacerdocio del cual Cristo es sumo sacerdote, estará sin una porción de su complemento, si esto ocurriera de un rapto parcial. Otro símil, otra ilustración, la esposa de la cual él es el esposo estaría desfigurada si estuviera incompleta en el rapto. ¿Cómo vas a llevar a un esposo una parte de la esposa? Imagínenlo. Está el esposo ahí esperando para casarse y le traes en una caja una mano de la esposa y la esposa, bueno, viene después, ¿no? Media descompuesta. O llega la esposa media descompuesta con una mano menos, pero bueno, después te traen en un recipiente te traen la mano. A ver, creo que no exagero cuando pongo en el título del video el absurdo de un rapto parcial, porque no cierra por ningún lado. Pero especialmente por la doctrina de la salvación, la soteriología. La nueva creación, se usa esta expresión por parte del apóstol Pablo acerca de la unidad integral que conforma la iglesia, los redimidos, es una nueva creación. La iglesia es una nueva creación, de la cual Cristo es la cabeza, estaría incompleta en un rapto parcial. O sea, todo el sistema de símbolos que se utilizan en cuanto a la iglesia y Cristo, unidos, se destruye con esta loca idea de un rapto parcial. No es serio, no es serio. Por eso me enojo a veces, porque yo quiero ir a doctrinas de alto vuelo, a doctrinas profundas de la Escritura. Y veo que hasta el Dr. Pentecost se tiene que tirar páginas y páginas y páginas discutiendo cosas que realmente no son serias dentro de la teología cristiana. Es imposible imaginar esto. Es imposible imaginar esto. Tercero, el partidario del traslado parcial tiene que negar. Estas son las implicaciones, ¿no? Si uno es partidario de un rapto por partes. Bueno, esa persona tiene que negar también la consumación de la resurrección de los creyentes en el rapto. ¿A qué vamos con esto? Bueno, ya que en teoría no todos los santos vivos podrán ser trasladados, lógicamente no todos los muertos en Cristo podrán ser resucitados, por cuanto muchos de ellos murieron sin madurez espiritual, ¿no? O sea, esto es la antítesis de lo que dice Pablo. Pero como Pablo enseña que seremos transformados y que Dios traerá a todos los que durmieron en él, es imposible admitir una resurrección parcial. Ustedes saben que en el rapto, el apóstol Pablo dice, primero, los muertos en Cristo serán resucitados. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados y seremos entonces reunidos con el Señor en el aire, en las nubes. Pero es clarísimo que dice que todos
referido a los creyentes, no se excluye a ninguno. ¿Cómo se les pasa por alto esas declaraciones brutales del apóstol Pablo cuando dice, todos seremos transformados? Los que mueren en Cristo parten primero, inmediatamente los que ya hemos quedado partimos con ellos. Dice, todos seremos transformados. Es imposible admitir una resurrección parcial, un rapto parcial. Va en contra de muchas escrituras y de muchas doctrinas. No es una idea ahí suelta. El partidario del traslado parcial confunde la enseñanza escrituraria sobre los galardones. Claro, este cree que por haber sido tan espiritual se ha ganado el traslado. Y lo asocia con el hecho de que Cristo en el cielo va a dar galardones a los creyentes. Entonces, en su lógica, ¿no? En su lógica extraña, no bíblica, asocia el traslado con un galardón y el mérito que implica, ¿no? Ganarse el rapto. No son absurdos, son infantiles. Eso es lo que tienen, una infantilidad mental que les impide razonar la doctrina de Cristo, que exige una madurez. Hay que dejar de ser niños, dijo el apóstol Pablo. A muchos creyentes se lo dijo. Los galardones son dados gratuitamente. Hay que recordar esto. Es parte de la doctrina cristiana. Los galardones son dados gratuitamente por Dios como recompensa de un servicio fiel. El Nuevo Testamento es muy claro en sus enseñanzas acerca de las recompensas. Acá tienen varios pasajes para leer sobre este aspecto posterior al rapto, ¿no? En ninguna parte de sus enseñanzas acerca de las recompensas está incluido el traslado, el rapto, como recompensa por velar. Si alguien me va a poner un comentario, por favor, sobre este tema, que no lo haga sin agregarme versículos que muestren que el rapto es un galardón por velar. Por favor, pónganme, si encuentran algún versículo, si alguien va a hacer un comentario desubicado doctrinalmente, por favor, no comenten con el título, comenten después de escuchar todo lo que leemos acá, por favor. Tal enseñanza, la de creer que las recompensas incluyen el rapto, es increíble. Me río por lo absurdo, por lo ridículo que es, en contraste con la doctrina de Cristo, que es tan seria que no se puede dudar ni discutir en lo más mínimo. Si hablamos de la doctrina de la salvación, la soteriología, la cristología, el valor de la muerte de Cristo y el alcance de esa muerte en relación a los redimidos, es infantil. Por eso uno no se puede enojar con esta gente. Hay que tener paciencia porque es una mente muy, muy infantil. Que el rapto sea una recompensa. Es una cosa increíble. Tal enseñanza haría de las recompensas una obligación legal por parte de Dios, en vez de una dádiva de gracia. Claro, pónganse a pensar las consecuencias que tiene inventarse una doctrina como que el rapto es un galardón para los que vigilan. ¿Qué vigilan? Yo no sé qué vigilan. El partidario del traslado parcial confunde la distinción entre la ley y la gracia. Yo creo que esta es la raíz del problema, ¿no? Los creyentes en general, el problema que tienen los creyentes en general es aprender bien el alcance de la muerte de Cristo
imputado, esa justicia imputada a su vida, la seguridad de la salvación. Denominado también la perseverancia de los santos, ¿no? Hay que estudiar esa doctrina, es muy importante, la seguridad de la salvación. Muchos creyentes que no estudian, hay que decirlo, no estudian profundamente la teología, siguen pensando según la lógica del mérito en los términos de su salvación. Muchos creyentes, incluso en los primeros años después de su conversión, cuando todavía evidentemente no están en condiciones de asimilar una doctrina como lo es la soteriología, la cristología, ¿no? Está bien, los primeros años, a ver, si vos tenés una criatura de 2 o 3 años, no vas a pretender que lea la Eneida, ¿no es cierto? No te va a entender la Eneida, no lo va a entender. Tal vez a los 8, 9, 10 años sí, les dé un valor, ¿no?, literario a una obra así. Pero de la misma manera los creyentes que son nuevitos no pueden entender el alcance que tiene la salvación de Cristo en sus vidas. Y muchas veces ingresan en el mundo de los conocimientos de la Biblia trayendo sus propias herramientas que han hecho a lo largo de su vida. A lo largo o a lo corto de su vida, no importa. Y siempre viene incluido en el pensamiento no renovado del creyente nuevo, siempre viene incluida la lógica del mérito, ¿no? La lógica del mérito es una lógica que funciona fuertemente en todos los seres humanos, incluso en los creyentes, que no alcanzan a entender de que Cristo ya consiguió todo en la cruz para el creyente. Entonces, como el creyente no alcanza a entender esto, sino muy adentrado en los estudios de teología, sigue insistiendo, ¿no?, en que su mérito es fundamental para ganarse el cielo, el rapto y todo lo demás. Y la teología lo está esperando al creyente con todos los argumentos para demostrarle que está equivocado mientras que piensa así. La teología te espera. Y cuando vos vas entrando y vas profundizando con los años, la teología te espera y detrás de la teología te espera Cristo para demostrarte con toda su grandeza y su gloria el alcance de su salvación. Y ahí es donde se empiezan a disipar y a evaporar los vinagres de estas ideas locas, como lo es, por ejemplo, un rapto en el cual uno se lo tiene que ganar. Los vinagres de esta doctrina empiezan a evaporarse a medida que te acercas profundamente a la teología, especialmente a la soteriología, la doctrina de la salvación. En profundidad, en profundidad. Estudiar 1 año, 2, si es posible, sistemáticamente. Si no, te quedás con tu frasquito de vinagre, de formol, con tus cositas ahí adentro, ¿no? Las mantenés ahí, que no se pudran. Se van a pudrir igual. El partidario del traslado parcial confunde la distinción entre la ley y la gracia. Si su punto de vista es correcto, la posición del creyente ante Dios eternamente dependería de sus obras. Y lo que hizo y las actitudes que desarrolló serían entonces la base para su aceptación. Casi no se necesita decir que la aceptación por Dios será solamente en base a la posición del individuo en Cristo, no en la debida preparación de sí mismo para la traslación, para el rapto. Esto es una herejía. Creer que la obra de Cristo necesita de nuestra ayuda para que nosotros podamos ir en el rapto
es, en términos prácticos, una herejía, por supuesto. Como viene de una mente infantil, no hay que usar de demasiada severidad, entendiendo el trasfondo de esta idea, ¿no? El partidario del traslado parcial tiene que negar la distinción entre Israel y la Iglesia. Esto es común también, ¿no? Se observará en la discusión de pasajes difíciles, más abajo, que él, este partidario, usa las escrituras aplicables al programa de Dios para Israel y las aplica a la Iglesia. Lo hemos visto incluso en el video pasado, ¿no? Cuando usan pasajes de la gran tribulación para aplicarlos a creyentes que ya no están más en esa época, porque partieron en el rapto. A ver, estos pasajes que hablan acerca de velar y ser atentos y esperar la venida de Cristo, ¿no? Y el que persevera hasta el fin será salvo. Todos los pasajes están acá. Y prevén la segunda venida de Cristo para entrar al reino. El que no sea salvo, obviamente, el que siga al anticristo en este periodo, ¿cómo espera entrar en el reino? No hay manera, porque acá en Mateo 25 tenemos a Cristo diciendo que los va a separar a los creyentes de los no creyentes. Los creyentes entrarán en el reino, los creyentes de esta era. No estamos hablando de los creyentes de esta era, que es la era de la iglesia. No tiene nada que ver. En el comentario que me hacían, me decían, pero escúcheme, si la Biblia dice que los que van a sufrir son de toda tribu, nación, lengua y pueblo. Dice que son gentiles. No me refiero a los judíos, decía. Que por supuesto, esos creyentes de toda nación, tribu, lengua y pueblo son salvos, son gentiles, exacto. Son gentiles que viven en este periodo posterior al rapto. Y son salvos por la gracia de Dios, pero fundamentalmente por el ministerio de los judíos que se convierten aquí y comienzan a predicar el evangelio del reino, que el reino está cerca, claro, porque con la segunda venida de Cristo comienza el reino. Entonces, se están mezclando creyentes de dos contextos completamente diferentes. Estos creyentes no son de la iglesia. Acá estamos hablando de la iglesia. La iglesia no es Israel. Tan difícil no es. Este partidario usa las escrituras aplicables al programa de Dios para Israel y las aplica a la iglesia. El partidario del traslado parcial tiene que colocar una porción de la iglesia creyente. Ustedes saben que está la iglesia profesante, los que se dicen cristianos, ¿no? Y la iglesia verdadera, los creyentes verdaderos. Una cosa es decir que uno cree en Cristo, otra cosa es ser salvo. Piensen en Nicodemo. Jesús le dijo, si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Nicodemo no tenía ni idea, Nicodemo. Y Nicodemo les preguntó a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Nicodemo, sos un doctor en teología, enseñando todos los días. Enseñá en el templo, enseñá en la sinagoga, enseñá por todos lados, le enseñá a los maestros, no a la gente. Vos sos un teólogo que le enseña a los profesores de teología. Y no sos creyente, Nicodemo. No sos creyente. Si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de los cielos. A Nicodemo esa noche se le cayeron todas las estanterías. Todas las estanterías se le cayeron porque se dio cuenta de que, primero, vino Jesucristo sabiendo quién era. Hasta cierto punto sabía quién era.
Le dijo, maestro, sabemos que, o sea, si hace los milagros que hace, sabemos que Dios habla por ti. No, no lo consideró como el Mesías, ¿eh? No creía, no era creyente, no era creyente. Y Cristo lo encara directamente, le dice, vos estás en una posición de enseñar teología a Israel y no sos creyente, no tenés ni idea. Bueno, en la era de la iglesia, esto se replica, pasa mucho, ¿no? Las iglesias están llenas de no creyentes. Pero acá estamos hablando de la iglesia verdadera, de los creyentes, que sin importar su condición, van a partir en el rapto porque son de Cristo. Esto es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que le choca, ¿no? a los pastores, le choca mucho. A los creyentes también. A los creyentes que son chupamedia de los pastores les choca mucho. Porque muchos pastores, no digo todos, pero muchos, la mayoría, trabajan para mantener a los creyentes adentro de la iglesia, ¿no? Que no se les vayan. Entonces, los están atosigando constantemente a los creyentes con que tenemos que estar unidos en la iglesia porque afuera de la iglesia no hay salvación, como dice la iglesia católica, ¿no? La realidad es totalmente diferente. Pero bueno, los pastores tienen que sobrevivir, ¿no? Tienen que mantener esa burbuja bajo cualquier presión, bajo cualquier argumento, presionan a los creyentes para tenerlo ahí agarrado adentro de la burbuja. Esto es así. Le duela a quien le duela. Esto es así. La manera en que los pastores manipulan, no todos, pero la gran mayoría, manipulan bajo presión, ponen bajo presión a los creyentes para que estén ahí, ¿no? Y bueno, y de alguna manera esa iglesia sostenga al pastor, su razón de ver la vida, de existir, de ser, ¿no? Es como para charlarlo, ese tema, ¿no? Es profundo. Es nada más que psicología, ¿eh? Ahí no hay mucha verdad bíblica. Pero los pastores incluso hoy día han llegado a influenciar hasta tal punto y a asustar a los creyentes que incluso ya entran en el argumento de decirle, miren, si ustedes no son fieles a la iglesia se refiere a la institución, a ese edificio donde se congregan, ¿no? De vez en cuando. Si ustedes no son fieles, no hay garantía de que en el rapto vayan. Bueno, estas son las cosas que dicen muchos pastores. Estas son las cosas que están enseñando. Contrario a lo que enseña la Biblia. No son honestos. La mayoría de ellos, los que enseñan esto, no son honestos. No son honestos. No tienen la honestidad y la catadura moral como servidores de Dios para decir la verdad a los creyentes. La salvación no depende de lo que vos haces en tu vida. Si vos sos creyente, vos sos creyente. Sin importar tu condición actual, sos creyente. Sos parte de la iglesia de Cristo. Sos parte del cuerpo de Cristo. Y no es reversible. Esto no es reversible. Y cuando llegue el rapto te vas. Esto es lo que enseña la Biblia. Punto. ¿Qué parece muy liberal? Para algunos les parece liberal eso. Bueno, esta es la verdad de la Biblia. Después a la gente le puede parecer lo que quiera, pero la Biblia se debe enseñar en los términos en que se enseña en la Escritura. No hay que restarle ni agregarle nada. Hay que ser fiel a lo que dice la doctrina. El partidario del traslado parcial tiene que colocar una porción de la iglesia creyente en el periodo de tribulación. Claro, obviamente, ¿no? Esto se entiende. Ellos dicen que, como van algunos en el rapto, la otra parte de la iglesia, de los creyentes, de la iglesia que no va en el rapto, entra en la gran tribulación. Entra y atraviesa la gran tribulación, ¿no?
cosa que jamás se enseña en la Biblia. Lean Apocalipsis 3:10, por favor. Es clarísimo, es un pasaje fundamental. Bueno. Seguimos a ver hasta dónde llegamos, porque ya son 50 minutos. Esto es imposible, dice el doctor Pentecost. Imposible basado en la doctrina que venimos analizando, ¿no? No imposible porque es mi capricho. Es imposible que la iglesia, como un cuerpo, como una unidad orgánica, sea desmembrada y algunos, un pedazo vaya al cielo en el rapto y otro pedazo entre en la gran tribulación. Es absurdo, es absurdo. Uno de los propósitos del período de la tribulación es juzgar al mundo en preparación para el reino que ha de seguir. La iglesia no necesita tal juicio expiatorio, a menos que la muerte de Cristo sea ineficaz. ¿Qué les parece? Bueno, si la iglesia necesita el juicio expiatorio de la gran tribulación, es porque Cristo no fue lo suficientemente aceptable a Dios en su sacrificio en la cruz del Calvario. Si eso les parece bien, organícense una religión en la cual tengan la posibilidad de que Cristo les pague una parte de la salvación y ustedes se paguen la otra. Y si así son felices, ¿qué esperan para predicarlo? Háganlo. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de culto. Pero no digan que eso lo enseña la Biblia, porque la Biblia no enseña eso. Eso es otra cosa. Vos podés elegir enseñar la doctrina que quieras. Vos podés hacerte miembro de la iglesia de Satanás, si querés. Para los que dicen que Satanás no existe y que Dios no existe, bueno, vayan a la iglesia de Satanás y vean eso. Capaz que después de eso lo empiezan a pensar, ¿no? Bueno, vos podés hacer lo que quieras. Lo que no podés hacer es decir que la Biblia dice A cuando dice B. Tan simple como eso. La Biblia es clara. La iglesia no necesita el juicio de la gran tribulación, a menos que la muerte de Cristo haya sido ineficaz. Bueno, nos quedamos sin Cristo en tal caso. Nos quedamos sin Cristo, cerramos esto porque es perder tiempo y que cada uno comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Amigos, a ver, claro, seamos serios. Si somos consecuentes con el Cristo y su expiación en la cruz, seamos consecuentes hasta las últimas consecuencias, valga la redundancia. No seamos cachivaches. De estas consideraciones, entonces, se cree que la posición de traslado parcial es insostenible. Es insostenible creer que la muerte de Cristo fue ineficaz y que el creyente aún está en sus pecados o parcialmente en sus pecados, ¿no? Como la Biblia enseña todo lo contrario, de estas consideraciones se deduce que la posición del traslado parcial es insostenible. ¿Pasamos ahora a pasajes problemáticos? No, vamos a dejarlo acá. ¿Qué les parece si lo dejamos acá? Sí, 54, 55 minutos. Y dejamos para la próxima los pasajes problemáticos para este punto de vista del traslado parcial, ¿no? Vamos a ver el video que viene, Lucas 21:36, un pasaje que habla de lo que va a sufrir Israel en la gran tribulación y los gentiles también, que van a ser salvos, muchos van a ser salvos, esos son de todo tribu, nación, lengua y pueblo, los que son salvos, gente que va más allá del rapto porque son incrédulos hoy. A ver, pongámoslo en estos términos, es muy simple. Mañana llega el arrebatamiento, vamos a suponer que mañana llega el arrebatamiento. Van los creyentes, ¿no? Todos los creyentes. Los que no son creyentes se quedan.
por miles de millones. ¿Ah? Bien, esos ingresan ya directamente, me voy a valer del gráfico, ¿no? La iglesia es arrebatada completamente aquí y acá empieza el tiempo cronológico, continúa. Al otro día del rapto, todos los que no fueron raptados, no creo que vayan a trabajar al otro día, porque el caos va a ser mundial, ¿no? Ahí empieza, es un antes y un después el rapto. Pero al otro día los que no fueron salvos, los que no son salvos, al otro día están acá, adentro de este periodo. En este periodo hay muchísima gente. Creyentes va a haber, pero no entran siendo creyentes acá. Acá los creyentes parten. Lo que la Biblia nos dice es que la gente que es incrédula completamente, acá solamente de este punto en adelante, queda gente que no es creyente. Dios primero despierta a Israel, porque Dios vuelve al trato con Israel dentro de este periodo de tiempo. En este periodo no, Israel es engañado por el anticristo en la primera mitad de estos 7 años, los primeros 3 años y medio, Israel es engañado por el anticristo que se hace pasar por el verdadero Cristo, ¿no? Anticristo no es solamente uno que se opone a Cristo, sino también es un pseudo Cristo. Ya lo vamos a estudiar a esto. Pero puede ser un falso Cristo. El prefijo habla de uno que puede ser anti o puede ser un falso Cristo. Bueno, el falso Mesías le hace creer a Israel durante los primeros 3 años y medio que él es el Mesías. Bueno, pero Israel, por la obra de Dios, empieza a ver la realidad de la falsedad de este falso Mesías, de la bestia, y en la mitad de los 7 años sufre una gran crisis y en parte se convierte. Una minoría, que empiezan a predicar la verdad de todo esto. Desde aquí hasta acá. Toman conciencia, van a las escrituras y entienden el programa que Dios tiene para ese tiempo y empiezan a hablar de este tiempo, especialmente. Y a medida que ellos comienzan a predicar, los judíos, hay un montón de gentiles que creen. Multitudes incontables, dice el libro de Apocalipsis. Y esos son los que se convierten y cuando llega el Mesías encuentra a la nación de Israel convertida y a una multitud de gentiles convertidos esperando al Mesías. Vamos a tratar de esto en el próximo video. Acá en Lucas se habla del tiempo de la gran tribulación. En Mateo se habla del tiempo de la gran tribulación. En Hebreos es un versículo sacado fuera de contexto. Filipenses, bueno, ya no me voy a extender más, pero fíjense la cantidad de pasajes que hay para analizar. Muchos pasajes mal interpretados. Terminaremos el capítulo que viene con el capítulo 10 y comenzaremos con el capítulo 11. ¿De qué habla el capítulo 11? Bueno, teoría del traslado después de la tribulación. Si ustedes creían que esto había terminado, no, recién empieza. Hay algunos creyentes que piensan que no, que la iglesia va a pasar que toda la iglesia va a pasar por la gran tribulación, por los 7 años, y que el rapto va a ser después de la tribulación. Bueno, no, si acá tenés para divertirte cualquier cantidad, claro, te lo tenés que tomar con humor esto, si no te saca una úlcera te saca. Amigos, nos vemos la semana que viene. Me mudé, estoy viviendo hace más o menos 40 días en la Palestina del siglo I. Vivo con Mateo, me mudé ahí, vivo al lado de él entre las caravanas, lo veo cómo trabaja, lo que está haciendo. Es fabuloso,
es fabuloso. Estoy agradecido a Dios por haber podido iniciar un estudio de la profundidad y calidad que estoy haciendo en Mateo. Estoy escribiendo el libro de Mateo, voy por el capítulo 4. Les prometo algo, al final, en marzo, calculo, terminaré este libro. Va a ser, no sé cuántas páginas va a tener. No, ya no me importa. Lo discutí con mi editor y me convenció de que no tiene sentido preocuparse en un trabajo como el que estoy encarando por la cantidad de páginas. Entonces, bueno, ya me saqué el chip del libro chico y estoy escribiendo como me gusta, ¿no? De manera exhaustiva. Estoy en el capítulo 4, me faltan bastante hasta el capítulo 28, pero estoy metido ahí, estoy haciendo un trabajo que creo que es digno de ser leído. Cuando termine lo voy a obsequiar, lo voy a ofrecer gratuitamente a todos aquellos que lo quieran tener. Y por ese motivo van a notar desde aquí hasta febrero, marzo, que la regularidad de los videos de escatología va a ser aproximadamente de 1 cada 7 o 10 días. Porque estoy metido en eso. Si no, no voy a terminar ni para el invierno. Pero quiero terminar porque me lo quiero sacar de encima, ¿no? Y porque hay otras cosas para hacer. Así que, amigos, gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por considerar humildemente el aporte de este servidor. Y nos estamos viendo dentro de 7, 10 días, más o menos. Les mando un abrazo.